Porque en los corazones duros Él no puede operar. Amén. Pero opera en los corazones que están dispuestos, en los humildes, en los que están contritos, que están humillados, donde dice, ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco tu poderío y sé que mi vida sin ti no avanzo. Es tiempo que vengan esos rompimientos y empecemos a avanzar hacia lo que Dios quiere. Amén. Fíjate una cosa, hace tiempo yo me subí en un Uber y cuando me subí en un Uber, el chofer me pregunta hacia dónde nos dirigimos. Y cuando yo lo escuché, ¿sabes? Su tono no era de aquí, era como un tonito colombiano. Entonces me dio mucha risa y pensé, ¿qué hace un colombiano de Uber en Culiacán? Entonces le pregunto al chico y le digo, ¿eres de aquí? Y él me dice, no, sí soy de aquí, me dice, sí soy de aquí, me dice. Entonces bromeando, fíjate, iba a decirle, ¿y qué haces, parce, viendo tanto temporada colombiana? Y me ganó y me dijo, ¿por qué? Porque tienes acento colombiano. Y se rió y me dijo, ¿sabe qué? Es que acabo de venir de México, de hacer mi residencia, y mi compañero era un colombiano. Ah, pues se te quedó el tonito, le dije. Y ayer estaba platicando con una chica y cuando estaba hablando con ella tenía un tono así como los que viven en el DF. No voy a decir como dicen, porque luego se pueden ofender. Entonces yo le digo, ¿eres de aquí? Le hice la misma pregunta y me dijo, sí, soy de aquí. Y aquí sí le dije, mira, tu tono no parece de aquí. Y me dijo, bueno, soy de Guasave, pero nací aquí. Menos de Guasave, dije. Y ya se ríe la muchacha, dijo, no, es que ya me dijo que era proctóloga y que había estado haciendo una especialidad en México y que tenía pocos días aquí. Ah, pues se le quedó el tonito. Y hoy que iba saliendo al gimnasio, se acerca un chico a una chica, la saluda, y yo iba saliendo así bien cansada, y en eso le dice la muchacha, oye, felicidades, a ver cómo te va, vas a ver que la vas a hacer bien. Y el muchacho dice, gloria a Dios. Y yo dije, caray, ese usa mi lenguaje. Y cuando bajé, la chica bajó a un lado de mí y le dije, ¿eres cristiana? Y me hace, no. Usaste un lenguaje que solamente nosotros usamos. Ah, no fui yo, fue mi primo. Él es el cristiano, me dice. Ah, usa un lenguaje que solamente nosotros usamos, le dije. Y sabes, meditando en todo esto, sabes, a una persona en la Biblia le pasó esto. A Pedro. Vámonos directamente a la palabra. Algo así parecido le pasó a Pedro. En Mateo 26, 7-3, ¿te acuerdas que él insistió tanto a Jesús que él no lo iba a negar, que él iba a estar de pie y que iba a estar ahí? Y que llegan los primeros y le dices, hey, tú eres de aquellos, yo te vi. No, yo no. Y viene por último le dice, un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre. Algunas otras traducciones de la Biblia dice, hablas como los galileos. Haz de cuenta que a Jesús lo agarraron en México DF y estaba Pedro y le dijeron, oye, tú eres de ellos. Y Pedro le dije, no, Pérez, qué rollo, claro que no. Así más o menos, ¿no? Entonces, oye, claro que sí. Como cuando nosotros vamos a otro lado, ¿no? Y rápido saben que somos de Culiacán por el tono golpeado. Y yo meditaba en todo esto, y todas esas situaciones que me han pasado, y en esta porción escritural, que muchas veces nosotros hablamos de acuerdo a lo que escuchamos constantemente. A lo que nosotros escuchamos constantemente es como empezamos a hablar. Y estamos en un tiempo, iglesia, donde escuchamos muchas voces y nuestro hablar no se distingue. Y yo decía, ¿cómo nos escuchamos nosotros como tus hijos, Señor? Yo me escucharé, y si a lo mejor allá afuera me dicen, hey, tú eres como los de aquellos, tu hablar te delata. Yo creo que nuestro hablar nos debe de delatar.
Pero tenemos que aprender o entender qué voces estamos escuchando para que nuestro hablar cambie. Porque muchas veces como tú hablas, está relacionado a dónde perteneces o a quién tú le perteneces. La palabra de Dios dice esto. En Juan 10, 27 y 28 dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dicen? Y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso le está hablando de pertenencia. Las ovejas de Jesús, los que escuchan a Jesús dicen, ellas me pertenecen, son mías. Está hablando de una pertenencia. Ellos escuchan la voz de Dios, ellos hablan de acuerdo a como habla el maestro. Las ovejas hablan de acuerdo a como es el pastor. Entonces Dios está buscando. Dice, ellas son mías. Y el día de hoy, yo quiero que entiendas, quiero que aprendamos todos juntos, que necesitamos decidir qué vas a escuchar, a quién vas a escuchar. Porque hay muchas voces a tu alrededor que te están estorbando para escuchar al gran pastor. Hay muchas voces a tu alrededor que te estorban, iglesia, para escuchar la voz de Dios. Y en la voz de Dios escuchas esa palabra que tiene poder. La voz de Dios es una voz que cambia, que transforma tu vida, que tiene poder. ¿Sabes? Es a través de la palabra de Dios que Dios empieza a crear. No sé si me entiendas. Antes de una acción está la palabra. Porque no estoy accionando, o que estoy confesando, o cómo estoy hablando. Pero antes de una acción hay palabra. Dios creó todo a través de la palabra. Y toda la creación le escucha. ¿Tú sabías que toda la creación le escucha a Él? Dice la palabra de Dios que Él empezó a hacer todo. Ahí en Génesis dice que a través de la palabra Dios hizo la luz. Dice la palabra, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. También dijo, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y empezaron a separarse, las cosas se empezaron a hacer a través de la palabra de Dios. También le dijo, júntense las aguas que está debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. También empezó a través de la palabra a decir, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra. Y fue así. También empezó a hacer al hombre a través de la palabra. Primero fue la palabra, iglesia. Primero fue la palabra. ¿Y qué palabras tú estás escuchando? ¿Qué palabras están en ti formándote? Porque Dios te forma. En la palabra de Dios hay poder, hay autoridad. Ahorita les dije, trae transformación a nuestras vidas. Hace todo lo que tú no puedas imaginar, no te puedas imaginar. A través de la palabra de Dios tú puedes mover y decirle a la montaña, muévete. Él dijo, mira, si tan solo creyeses, tú le vas a decir a esa montaña que se mueve y la montaña se va a mover. Dios nos da esa autoridad. Dice, quiero que aprendas de mí. ¿Por qué mi hablar me está delatando? ¿Por qué mi hablar es muy terrenal y no celestial? ¿Por qué las cosas no se están dando? ¿Será por eso? ¿Será que mi hablar no tiene el lenguaje del Padre? ¿Será que mi hablar no tiene el lenguaje del gran pastor? ¿Será que no lo estoy escuchando a Él? ¿Será que por eso no se producen los cambios en mi vida? Porque mi lenguaje es demasiado terrenal, demasiado mundano, demasiado incrédulo. ¿A quién estamos escuchando? ¿De quién me estoy permeando? El día de hoy te quiero decir que hay palabra a través de Dios. A lo mejor estás escuchando la voz de la crisis. Puedes estar escuchando la voz de la crisis. O puedes estar escuchando la voz del conflicto. A lo mejor estás pasando por un conflicto y estás escuchando más la voz del conflicto. O estás escuchando la voz de tus preocupaciones.
¿O estás escuchando la voz de tus temores? ¿O estás escuchando la voz de las filosofías huecas que te vende el mundo? ¿O estás escuchando la voz del mismo Satanás, padre de toda mentira? ¿Qué voces estás escuchando, iglesia? ¿Por qué no hay poder? ¿Por qué no hay autoridad? ¿Por qué no resistimos a la voz de Dios? Nos resistimos a escuchar la voz del Poderoso. ¿Sabes? Cuando a Moisés en el desierto, el Señor le dijo, sube al monte, porque necesitaba hablar con él. Y dice que el Señor se manifestó en una nube grande y venían los rayos, los truenos. Y sabes, el pueblo le dijo, ve tú, Moisés, ve tú, porque tenían miedo, no querían escuchar la voz de Dios. Muchas veces como pueblo estamos así, no queremos escuchar la voz. Y a lo mejor tú podrías decir, bueno, le tuvieron miedo, vieron la gran nube, vieron los truenos, escucharon esos truenos terribles y se espantaron. Pero en el libro de los Hebreos nos dice porque ellos no quisieron ir y escuchar la voz, porque ellos no quisieron ir subir al monte con Moisés. ¿Sabes por qué? Porque su pecado les impedía escuchar la voz de Dios. Dice la palabra en Hebreos 12, 18, 20. Dice, ¿por qué no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego? A la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían ¿qué? Soportar lo que les ordenaba. Ellos no podían soportar lo que les ordenaba. Ellos estaban conscientes de su rebeldía. Ellos estaban conscientes de toda su idolatría. Ellos estaban conscientes de su pecado. Y muchas veces nosotros no podemos escuchar la voz de Dios cuando sabemos que hay pecado. No subimos al monte, no vamos y buscamos su presencia como lo hacíamos antes. Que lo haga el pastor, que lo haga el líder, pero tú sabes que andas mal. Tú sabes que no puedes soportar esa voz. Incluso muchas veces estamos aquí hablando y mucha gente no puede soportar la palabra de Dios. Mucha gente se ofende. Mucha gente dice, hey, eso me lo dijeron a mí. ¿Cómo lo supo el pastor? Se lo dijo quien me lo trajo. Y se enojan con el que lo trajo. Y no es así. No pueden soportar la voz de Dios, porque eso no les agradaba. Sabían que lo que les iba a decir el Señor no les iba a agradar. Y cuando nosotros nos resistimos, cuando nosotros nos rebelamos a lo que Dios quiere en nuestras vidas, no queremos subir al monte, no queremos escuchar su voz. Pero Dios quiere hablarle a todos. Pero esta vez solamente Moisés fue el único. Iglesia, yo espero que sea una iglesia que todos suban al monte. ¿Por qué nosotros no podemos escuchar la voz del gran pastor? Porque muchas veces viene esa palabra y ¿sabes qué? A lo mejor no hay pecado, pero hay. ¿Qué puede haber? Dice la palabra del Señor en Lucas 8, 11, 15, en una nueva traducción viviente. Les explicaba a Jesús el significado de la palabra, que es una semilla. Fíjate que decía que la palabra es como una semilla. ¿Sabes por qué la palabra es como una semilla? Porque a su tiempo va a dar fruto. Toda palabra es una semilla que a su tiempo da fruto. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de lo que sale de nuestra boca, porque a su tiempo dará fruto. Si tu boca, si tu palabra constantemente está maldiciendo, recibirás maldiciones. Cuidado con lo que estamos hablando, porque es una semilla. El Señor te enseña que la palabra trae poder, que en la palabra hay autoridad. Y dice la palabra así: la semilla es la palabra de Dios. La semilla que cayeron en el camino representa a los que oyen el mensaje, pero ¿viene quién? Viene el diablo.
se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. ¿Cómo viene el diablo? A través de las mentiras. Probablemente en esas mentiras donde dice que tú no tienes valor, que tú no te mereces la gracia, que eres demasiado culpable, y la gente se retira. Y la gente dice, no puedo alcanzar esa gracia de Dios porque le he fallado mucho al Señor. Y le crees a esa mentira de Satanás y terminas alejándote y dejas de escuchar la palabra del Señor. O le crees la mentira del pecado, donde dice, hey, eso es mucho, todavía tienes mucho tiempo para vivir, salgamos y vivamos la vida loca. Y le creemos a la mentira de Satanás y te quita del corazón que creas. Dice la palabra que las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con mucha alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan. No hay un fundamento, solamente por encimita. Me gusta escuchar la palabra de Dios, pero por encimita. Y cuando es por encimita, iglesia, no puede hacer raíces, no puede profundizar en ti. Y es muy fácil arrancar esa palabra. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. ¿Por qué? Por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. ¿Por qué a veces no escuchamos la voz de Dios? Por las preocupaciones, los afanes. ¿Cuánta gente no vino el día de hoy porque estaba afanada? Porque tenía muchas cosas que hacer. ¿Cuánta gente no vino el día de hoy porque tenía pachanga, porque tenía fiesta? Por los placeres de la vida, dice. ¿O cuántas veces? ¿O cuánta gente no vino hoy porque las riquezas se lo impedían? La codicia. Tengo mucho que trabajar, tengo más que ganar. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan, así que nunca crecen hasta la madurez. Y dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas que, sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Dios está buscando esas tierras fértiles. Por eso siempre oro y digo que sea tu corazón una tierra fértil. Una tierra fértil donde pueda dar fruto la semilla de la palabra de Dios. ¿Sabes que es tan poderoso eso? Que muchas veces lo que nos ha impedido avanzar es eso. Que la semilla que sembraron en ti, la semilla de maldición que te dieron, está dando fruto. Que la semilla que tú también has dado está dando fruto. Y son frutos malos, son frutos no gratos. Dice la palabra en Proverbios 18, 20-21, dice, una traducción lenguaje actual: cada uno recibe, ¿por qué? Por sus palabras, su premio o su... A través de tu palabra tú recibes premios o castigos. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Las que no paran de hablar sufren las consecuencias. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo esto. Ya lo sé, pastora. Ya sé que lo que habla mi boca, y entonces ¿por qué estás en un tiempo donde deberías de estar más avivado, más apasionado, más entregado? Es porque la semilla dio fruto de una tierra fértil. Por eso no podemos separarnos de Dios. Por eso no me debo separar de su palabra. Por eso debo de estar escuchando constantemente al gran pastor todos los días. Porque en el momento que me voy alejando, todo eso, el pecado, los afanes, los placeres de la vida, las riquezas, van ahogando la palabra de Dios. Y todo eso no hace que yo o tú tengas vida. Iglesia, la palabra tiene tanto poder.
que Jesús la usaba constantemente. ¿Sabes que él estaba en la barca durmiendo? Y los discípulos llegaron y empezaron a ver la tormenta. Escucharon la voz de quién, de la situación que estaban pasando, y empezaron a despertarlo. Jesús, Jesús, Jesús. Y dice la palabra del Señor, dice que Jesús empezó a hablar y decir, para, y paró la tormenta a través de su palabra. Pero voltea con sus discípulos y les dice, hombres de poca fe. ¿Sabes por qué de poca fe? ¿Por dónde viene la fe, iglesia? Por oír y escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué ellos dejaron de escuchar la palabra de Dios? Y cuando tú dejas de oír y escuchar la palabra de Dios, tú escuchas las voces de la tormenta que te está ahogando en ese momento. Cuando estaba Jesús caminando sobre el agua, ¿qué le dijo Pedro? ¿Quién es? Es un fantasma. ¿Eres tú, Jesús? ¿Y qué dijo Jesús? Con solo su palabra le dijo, ven aquí. Jesús es experto en traer esa palabra a tu vida para que tu vida cambie, para que lo que está muerto viva, para lo que está enfermo empiece a sanar, iglesia. Jesús hace lo mismo con Lázaro. Lázaro está muerto, todos le lloraban, tenía muchos días ya, y a lo mejor así está tu situación. A lo mejor tu situación está bien muerta. Yo no sé qué puede estar muerto. Tu corazón a lo mejor está muerto. Tu corazón a lo mejor está desanimado. ¿Qué está muerto en tu vida en este momento? Y parece que Jesús nunca apareció. A lo mejor piensas que tu ministerio está muerto, que ya nunca vas a volver a ser usado por Dios. Pero Jesús, ahí en Juan 11, 40-43, dice así. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy. ¿Por qué? Por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Era Jesús alguien con identidad? Él sabía a quién le pertenecía. Pero le dijo, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, ¿qué dijo a gran voz? Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Solamente a través de la palabra. Solamente a través de su palabra. Iglesia, ¿qué puede estar limitando tu fe? ¿Qué puede estar limitando tu fe? Es por eso que constantemente te decimos, ve a una casa de vida, discipúlate, sirve, ven a la iglesia. Oye, ¿qué pasa? Me quieren llenar de activismo. Están bien locos. No. ¿Sabes por qué? Para que tú tengas bien arraigada la palabra. Para que tú adores, medites, que la palabra esté en ti todo el tiempo. Y la palabra de fruto. Y a veces la gente no lo entiende. No, voy a ir de vez en cuando. Pero ese de vez en cuando te aleja más de Dios. Bueno, este día me voy a permitir no ir. Bueno, el otro, este también. Este también. Y sabes, llega un momento en que dejas de escuchar la voz del gran pastor. Y hoy hablaba con una persona que me decía, es que yo me congregaba en algún lado y después, no sé, como que algo pasó en la iglesia, porque le echamos la culpa a la iglesia. Fíjate muy bien, pon atención, iglesia. La gente que está a tu alrededor, vela, voltea a verlos a todos. Ellos no son responsables de la pasión que yo pueda tener dentro. Ellos no son responsables de que yo me apague. Todos los que están a mi alrededor no son responsables de mi falta de avivamiento. Y podemos poner muchas excusas. Y podemos decir, es tan mal, no siento a Dios. No sientes porque tú te alejaste del gran pastor. Y podemos dar muchas excusas. Es que la hermana me enchuecó la boca, la hermana me habló fuerte, el hermano me dijo cosas. Mira, la iglesia sigue siendo la misma. Tu corazón cambió. Y cuando tu corazón cambia, cualquier palabrita
te lastimas porque dejaste de escuchar la voz de Dios, porque te separaste de la vid y dejaste de dar fruto. Hay poder en la palabra de Jesús, iglesia. Hoy te vengo a hablar de ese poder. A través de su palabra, cosas grandes empiezan a pasar. Es tiempo que en lugar de escuchar la voz de tu enfermedad, escuches: no. Por sus llagas yo he sido sanado. En lugar de escuchar la voz de los de tu casa que te dicen: no vayas, no molestes al maestro, escuches la voz de Dios que te diga: no está muerta, sino que vive. Así que no temas. Esa es la voz que tienes que escuchar, iglesia. Que dejes de escuchar todas esas voces. Que entiendas que Él puede hacer cosas grandes en tu vida, que lo hizo antes y lo va a seguir haciendo hoy, y que el único factor que cambió es que dejé de escuchar la voz de Dios, temí de subir al monte y me aparte de Él. Es la palabra de Dios que nos da esperanza, nos da seguridad, nos da confianza, enciende mi pasión y me da la fe suficiente. Fue la palabra de Dios que en los tiempos difíciles de Job lo sostuvo. Tiempos demasiado difíciles, pero ahí en los tiempos difíciles, ¿sabes? Job empezó a clamar. Job 19, 25, 27. En una nueva traducción viviente, Job lo había perdido todo, iglesia, todo. Pero fue la palabra que empezó a declarar, donde dice: pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día por fin estará sobre la tierra, y después de mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Yo no sé qué momentos tú estés pasando ahorita, pero es tiempo que te levantes y empieces a confesar la palabra de Dios. Yo no sé si estás teniendo dificultad con tus hijos, pero levántate y empieza a confesar con tu boca que ellos serán salvos, que tu casa será salva, que Dios los hará libre, que dará libertad de esas adicciones. Para eso vino el Espíritu de Dios, para darle libertad a aquellos que están presos. ¿Qué tienes que confesar con tu boca el día de hoy? ¿Qué tienes que confesar con tu boca? ¿Quién se levantó en tu contra, iglesia? A lo mejor son palabras de maldición que están operando, y en este momento Dios te da la autoridad para levantarte a través de la sangre del Cordero, a través del poder de Jesús, y romper toda maldición, romper los yugos de esclavitud, pero todo a través de su palabra, iglesia. Y es en el nombre de Jesús. ¿Quién necesita una palabra el día de hoy? Yo necesito una palabra el día de hoy. Iglesia, la palabra, cuando Jehová hablaba al pueblo de Israel y los mandaba a la guerra, Él le decía a través de la palabra: porque yo ya les he dado la victoria constantemente. Yo ya les he dado la victoria. No les decía: yo les daré la victoria. Yo les he dado, confesaba la palabra, y el pueblo se activaba y lo creía. Vienen tiempos en los que tú tienes que creerle al Señor. Vienen tiempos que Dios le dio una palabra a su iglesia, y es tiempo que los guerreros se levanten y le crean a la palabra de Dios. Yo sé que a lo mejor en esos tiempos pueden venir muchas tormentas. A lo mejor en este tiempo puede venir mucha oposición, pero voy a levantarme y creeré en la palabra de Dios. Dios lo dijo, Dios lo hará, porque Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo hará.
Es tiempo de creer lo que Dios va a hacer en este lugar. Es tiempo de creer lo que va a hacer Dios en tu casa. Es tiempo de creer lo que va a hacer Dios en tu matrimonio. Es tiempo lo que va a hacer Dios en tu vida, en tu ministerio. Es tiempo de creerle a Jehová. Es tiempo de creerle a Jesús. Yo quiero terminar con esto. Yo quiero terminar con esto porque yo quiero que la iglesia en este momento seamos ministrados por el Espíritu Santo. Y si algo se perdió, tenemos que recuperarlo, iglesia. Si perdiste la fe, tienes que recuperarla. A lo mejor tú ves el tiempo de escasez, pero es tiempo de que tú le digas: hey, Señor, la tinaja, la harina y el aceite no faltarán en mi casa, porque tú eres Jehová, mi proveedor. Que en medio del conflicto tú vas a decir: tú eres Jehová de los ejércitos y tú vas a pelear por mí. Que en medio de tu enfermedad digas: tú eres Jehová Rafa, tú eres mi sanador. La palabra dice en Juan 13:14: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres, si lo que tú estás pidiendo tiene el carácter de Jesús, tiene su autoridad, tiene su poderío, créelo que Él lo hará. Créelo que Él lo hará. En Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Quién lo cree? ¿Quién ocupa una palabra? Bueno, vamos a pararnos todos y desde tu lugar, desde ahí le vamos a creer, vamos a confesar: Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Hoy somos esas ovejas que están en tu prado, Señor. Ovejas de tu prado, Señor, que estamos escuchando al gran pastor. Ese gran pastor que nos lleva a delicados pastos. Ese gran pastor que nos hace descansar en tu presencia, Señor. Que los que están cargados, que los que están agobiados, que los que están afanados, Señor, viene tu palabra y tú, Señor, les das descanso. Tu presencia nos da descanso, Señor. Empieza, Señor, el día de hoy a romper todos esos yugos de esclavitud. Empieza, Señor, a romper toda esa posición que se está gestando. Toda esa palabra de maldición se rompe, Señor, se cancela toda esa palabra de maldición. Todo espíritu de hechicería se va, se rompe, se cancela en el nombre poderoso de Jesús. Señor, confesamos vida. Confesamos vida. No hay muerte, sino hay vida, Señor. Una iglesia llena de vida. Aquí no hay huesos secos. Aquí hay corazones de carne que laten por ti, Señor. Corazones apasionados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Todo ese espíritu de confusión se va ahora. Todos los temores se van ahora, Señor. Se rompen los yugos de maldición. Se rompen los yugos, Padre. Y empieza a desatar tu unción, Padre. Tu unción. La unción del Espíritu Santo empieza. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper.
para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Confiesa que los panes se multiplicarán. Confiesa que tu vientre tiene vida. Confiesa. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Ángeles alrededor de Se tu iglesia. levanta un ejército. Que la guarda, que la cuida. Se levanta un ejército para cadenas